Hola, bienvenidos a este segundo video donde vamos a continuar con nuestra aplicación. Hoy vamos a implementar las APIs para poder realizar el CRUD. Entonces me he adelantado un poco y ya he creado una base de datos llamada DemoCRUD totalmente vacía. Como pueden ver, aquí no existe nada. Entonces solamente creé el servidor de base de datos. Lo segundo que hice fue configurar el archivo application properties para que en este caso lea la configuración o acceda hacia nuestra base de datos. Si se dan cuenta, aquí estamos llamando a nuestro servidor, nuestra base de datos que se llama DemoCRUD, usuario y contraseña. Entonces esta es la configuración básica para poder conectarme a MySQL. Y lo tercero que hice en este caso fue quitar el comentado que habíamos puesto en la dependencia de JPA. Entonces tienen que descomentar esto de aquí y listo, estaríamos comenzando. Lo primero que vamos a hacer en este caso aquí es crear un nuevo paquete que se va a llamar model y dentro de ella una clase que se va a llamar usuario. Esta clase usuario va a tener un ID, va a tener, pongámosle un nombre, copiemos, va a tener una dirección y va a tener un email. Ahora, para que esta clase se convierta en una tabla en la base de datos, tenemos que agregar la notación entity. Y para que el ID se convierta en nuestra clave primaria, tenemos que ponerle que sea nuestro ID. Luego vamos a generar aquí una secuencia para que se generen automáticamente. Entonces vamos a tener que ponerle un generation type de tipo identity. Luego vamos a crear un constructor vacío de momento, un constructor con todos los campos excepto el ID y los getters y setters de todos los atributos de la clase. Y con esto ya tendríamos nuestro modelo usuario. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear otro paquete que se va a llamar repository. En él vamos a tener que crear una interfaz que se va a llamar usuario repository. Entonces, esta interfaz va a extender de CRUD repository, que es una interfaz de Spring JPA para poder utilizar los métodos de persistencia. Ya lo vamos a ver cuando apliquemos o implementemos esta interfaz. De momento aquí va usuario y va el tipo de dato de la clave primaria de la tal usuario. Establecemos que esto es un repositorio y de momento estaría lista. Aquí no tenemos que agregar nada más. Ahora vamos a crear otro paquete que se va a llamar service, que va a ser nuestro servicio, y en ella vamos a crear una interfaz. Se va a llamar usuario service. Entonces aquí vamos a crear cuatro métodos principales. El primero va a ser un ArrayList que va a devolver en este caso todos los usuarios. GetAllUser se va a llamar GetAllUser. Este método va a devolver todos los usuarios de nuestra base de datos, por eso se llama así. Lo vamos a devolver en una lista para que traiga todos los objetos. El segundo va a ser un opcional que va a devolver un usuario. Esto lo vamos a utilizar para encontrar el usuario por ID. Entonces esto recibe un ID. El tercer método que vamos a poner va a ser para guardar y editar. Entonces esto va a devolver un usuario. Se va a llamar SaveUser. También recibe un usuario como parámetro y ya estaría. Y por último tenemos que poner el de eliminar usuario por ID. Delete user by ID. Aquí tenemos que también enviarle el ID. Y ya tendríamos nuestros cuatro métodos principales de nuestra interfaz usuario service. Ahora lo que vamos a hacer es la implementación.
vamos a crear una clase que se llama usuario service impl, que va a contener la implementación de la interfaz usuario service. Aquí nos va a pedir que implementemos los métodos, seleccionamos todos y ya estaríamos listos para trabajar. Entonces de momento cerramos la interfaz usuario service y vamos a inyectar aquí el repositorio. Listo. Entonces vamos a trabajar con el primer método, que sería getAllUsers. Aquí vamos a utilizar el método de findAll de la interfaz usuario repository. Aquí nos pide que hagamos un casteo y con esto ya devolveríamos todos los usuarios de la base de datos. Los usuarios obviamente de nuestro modelo. El segundo es getUserById. Entonces vamos a encontrar un usuario por ID. Aquí lo que vamos a tener que hacer es utilizar el repositorio y utilizar el método de findUserById. Con esto devolveremos el ID que encuentre por medio, el usuario que encuentre por medio de este ID. Entonces no tendríamos que hacer nada más. El tercero que tendremos que hacer es el de guardar usuario, que nos va a servir tanto para crear y como para editar. Ya lo vamos a ver cuando lo probemos. De momento aquí tenemos que utilizar el repository y utilizar el método save. Con esto estaría listo. En delete vamos a tener que hacer primero dos cositas. Vamos a encerrar esto en un try, en un catch. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es encontrar un usuario por medio del ID. Entonces vamos a utilizar el método que ya habíamos creado y le vamos a enviar el ID. Bien, aquí nos pide que migremos a un optional porque esto devuelve un optional aquí. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Ahora, para poder eliminar el usuario, aquí sí ya utilizamos el repositorio y utilizamos el método delete. Si se dan cuenta, el método delete espera como parámetro una entidad. En este caso la entidad tiene que ser tipo usuario. Entonces vamos a utilizar el optional con el método get, devolvemos el usuario. Si todo sale bien, devolvemos true, que el usuario se eliminó correctamente, y si no, devolvemos false. Listo. Entonces aquí ya estaría completo nuestro servicio. Aquí me faltó agregar la anotación service para que esto se convierta en un servicio y ya estaríamos listos. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al controlador y aquí inyectar nuestro servicio. Entonces vamos a inyectar el servicio de usuario service. Recordemos que para poder utilizar el servicio no tenemos que inyectar la implementación, sino siempre la interfaz. Bien, entonces aquí vamos a crear ya las APIs para los diferentes métodos que hemos creado. Entonces el primero va a ser devolver todos los usuarios. Entonces este va a ser de tipo getMapping. Bien, entonces aquí tendría que ponerle la ruta que se va a llamar, por ejemplo, all. Esto devuelve un array list de tipo usuario, get all user, se va a llamar de esta manera. Y aquí vamos a utilizar el servicio, perdón, aquí va return usuario service.getAllUsers y ya está. Ahora el siguiente también es uno de tipo get, ya que vamos a implementar el método de encontrar usuario por ID. Entonces aquí sería find y recibiría el ID por la URL. Entonces esto devuelve un opcional también de tipo usuario. Voy a copiar esto que está aquí y aquí vamos a poner get user by ID. Esto sí recibe un ID, entonces vamos a utilizar la notación path variable y vamos a decir que reciba un ID. Listo.
Entonces vamos a retornar un usuario por ID y ya está. Bien, lo siguiente sería crear el método que va a servir para crear y para actualizar. Entonces ese sería de tipo post y se va a llamar en este caso save. Este devuelve un usuario. Y se va a llamar save user. Listo. Aquí también recibe como parámetro un objeto de tipo usuario, entonces vamos a tener que utilizar la notación request body para decirle que lo que enviemos como objeto JSON se mapea a una clase de tipo usuario. Y con esto utilizaríamos el servicio y el método saveUser y le enviaríamos al usuario que entre por el request. Y con esto podemos hacer dos cosas: crear un usuario y editarlo al mismo tiempo. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Por último, pero no menos importante, sería el método de eliminar. Entonces vamos a utilizar el método delete mapping y en la URL vamos a decir que se llame delete y que reciba un ID también como parámetro. Entonces esto de momento va a devolver un string para no complicarnos mucho. Esto también recibe un path variable que se va a llamar ID y recibe un ID. Listo. Aquí tenemos que agregar una condición porque el método del servicio usuario service, habíamos escrito que devuelva verdadero cuando se elimine correctamente un usuario y falso en el caso de que no se elimine correctamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner usuario service.delete user by ID y le enviamos el ID. Si lo borra correctamente, vamos a poner que se ha eliminado el usuario. Y caso contrario, vamos a devolver un return diciendo que no se ha eliminado el usuario. Y con esto estaría listo. Bien, entonces en la base de datos no tenemos todavía ninguna tabla creada. Esto lo vamos a crear directamente con nuestro modelo usuario que hemos escrito aquí al momento de compilar el proyecto. Entonces cuando compilemos el proyecto lo que va a pasar es que se va a crear una tabla en la base de datos y podemos utilizarla ya. Entonces vamos a compilar con Maven. Y esperamos un ratito a que termine. Y ha ejecutado todos los tests y no hay ningún error. Y nos vamos a nuestro base de datos y vemos que hacemos un refresh y vemos que ya existe la tabla usuario. En este caso la tabla usuario tiene los campos que le hemos especificado en la clase, que sería ID, dirección, email y nombre. El ID es nuestra llave primaria y es autoincremental, entonces está todo correcto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer pues es ya levantar nuestra aplicación. Entonces vamos a probar nuestras APIs con Postman. Yo aquí ya tengo listo el Postman para probar. Entonces solamente vamos a esperar que se levante, que ya se levantó de hecho, y dice que está levantando el puerto 8080. Entonces lo que voy a hacer es irme a el controlador y mapear nuestras APIs. Entonces vamos a poner localhost. Recordemos que está en el puerto 8080 en la ruta API y por ejemplo vamos a probar el de saludar para ver que funcione correctamente y vemos que pues sí está respondiendo. Ahora vamos a utilizar el método all, que es el que devuelve todos los usuarios que existen en la base de datos. De momento esto debe devolver vacío.
porque no existe ningún usuario creado en la base de datos. Por ende, vamos a crear uno. Entonces vamos a utilizar la otra API que habíamos creado, que es de tipo save, y en el body vamos a tener que enviarle un JSON. Ese JSON es el que tiene que tener las etiquetas o los atributos tal cual como lo hemos escrito en la clase usuario. Me refiero a al nombre. Aquí le vamos a dar el nombre Pepito, a la dirección, perdón, calle 10, y por último el email, que claramente va a ser uno de ejemplo. Bien, entonces estos atributos deben ir tal cual como se escribieron en la clase usuario, ya que en nuestro API estamos recibiendo un objeto de tipo usuario. Entonces lo que enviamos aquí se va a mapear a un objeto de tipo usuario. Entonces, si no le enviamos el ID en la petición, lo que va a hacer es crear un nuevo usuario en la base de datos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, vamos a crear un usuario y esto nos debe responder, como hemos dicho acá, nos va a responder un usuario, entonces que prácticamente es el usuario que se creó en la base de datos. Si yo ejecuto esto, me va a devolver el registro creado pero con un ID, que en este caso sería el ID número 1, que el registro ya existe en la base de datos. Ahora, si yo ejecuto el método all, me debe traer un objeto que sería Pepito. Ahora, creemos uno nuevo, pongámosle en cambio de Pepito, pongámosle Juanito. Si yo ejecuto Juanito, me va a crear un nuevo registro en la base de datos, ya que se creó con el ID 2. Ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, Susanita. Listo. Entonces ya he creado 3 usuarios en mi base de datos y aquí está la API que nos devuelven todos los usuarios. Ahora, si yo quiero modificar Juanito, lo que tengo que hacer es saber el ID de Juanito. Juanito es el 2. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es copiar esto para no tener que escribirlo y pegarlo aquí. Entonces estoy utilizando el mismo método, simplemente le estoy enviando el ID. Entonces a Juanito le voy a poner el apellido, en este caso va a ser Pérez. Y si yo ejecuto esto, me va a volver el objeto Juanito con el ID 2 con el campo nombre cambiado, en este caso actualizado. Si yo ejecuto esto, vemos que el registro se ha actualizado correctamente y no necesariamente me modificó el registro en la base de datos. Si yo consulto nuevamente todos los objetos, me va a devolver que el registro de Juanito se ha modificado. Entonces está funcionando correctamente. Ahora lo que vamos a probar es encontrar el usuario por ID. Ese también es de tipo get, pero aquí es find y tenemos que enviarle el ID. De momento vamos a enviarle el primero y nos devolvió Pepito. Si yo le pongo aquí 2, me va a volver Juanito. Y si yo le pongo aquí 3, me va a volver Susanita. Si yo le envío el 4, me va a volver null, porque este 4, obviamente, este registro no existe en la base de datos, porque tenemos solamente 3 registros. Entonces está funcionando correctamente. Ya hemos probado el método de consultar todos los registros, consultar por ID, el método de crear y actualizar, solamente faltaría el de eliminar. Entonces ese es realmente fácil. Lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo delete y en la URL pues esta se va a llamar, como le hemos puesto, delete. Recordemos que estos nombres que están aquí son los que hemos mapeado en cada uno de nuestros APIs. Por ejemplo, el delete API se llama delete y recibe un ID. Entonces aquí tenemos que poner el ID. Bueno, perdón, aquí sería el número. En este caso vamos a eliminar a Susanita ya. A Susanita, que sería el 3. Vamos a poner aquí 3 y que sería tipo delete. Y esto si lo elimina correctamente me debe devolver que se ha eliminado. Y si no, pues que no se ha eliminado. Vamos a ejecutar. Y vemos que aquí nos responde que se ha eliminado el usuario. Si yo vengo acá y consulto nuevamente todos, me va a volver que solamente hay 2. Y si yo consulto por ID Juanita, ya no va a existir, porque obviamente lo borramos. Entonces, si quiero crear nuevamente a Juanita, lo que tengo que hacer es utilizar el método save.
Y así hemos terminado ya con este curso. Tenemos completo, en este caso, el API REST creado con Spring y JPA. Hemos creado un ejemplo completamente básico, funcional y probado. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y pues nada, conmigo sería hasta la próxima. Si te ha gustado el video, puedes dejarme un me gusta, un comentario si es que quieres que suba nuevos videos sobre otras temáticas o que explique un poco más sobre lo que es Spring o suba más ejemplos, como por ejemplo crear usuarios y roles, crear una API que permita una autenticación de usuario con tokens. Por ejemplo, te doy ideas, pero si te gustaría que en el canal pongamos esos videos, pues déjame en los comentarios que yo con gusto los voy a leer. Bien, pues sin más que decirte, muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.